En esta sesión nos vamos a referir a las infecciones del sistema nervioso producidas por bacterias. Dentro de los principales microorganismos causantes de infecciones en el sistema nervioso central tenemos a Neisseria meningitidis, Streptococcus agalactiae, Listeria monocytogenes y Clostridium tetani. En cuanto a las manifestaciones clínicas más frecuentes producidas por estos microorganismos, tenemos a la meningitis y a la encefalitis. Más raramente, estos microorganismos pueden producir un absceso cerebral o un empiema subdural. La meningitis es una inflamación de las membranas que recubren la médula espinal y el cerebro, conocidas como meninges. Y la encefalitis es una inflamación del parénquima cerebral o corteza cerebral, cuya manifestación clínica más prevalente es una neuropatía difusa o localizada. En cuanto al absceso cerebral, se refiere a que las bacterias o microorganismos pueden migrar hacia el encéfalo desde una zona distante, que puede ser incluso el torrente sanguíneo donde se encuentra una herida. Y el empiema subdural se refiere a una localización de un paquete o bolsa de pus, preferentemente localizado entre la dura madre y el aracnoides. Para el diagnóstico de estas enfermedades bacterianas del sistema nervioso central, el material biológico que es obtenido es a partir de la punción lumbar. Básicamente se obtiene el líquido cefalorraquídeo, en donde se pueden realizar análisis bioquímicos, citológicos y de cultivo celular. Análisis microbiológicos también son bastante utilizados para la identificación de los microorganismos presentes en el líquido cefalorraquídeo. Básicamente se utilizan métodos de tinción, también se utilizan métodos de hemocultivo. Asimismo, están indicados otros métodos como por ejemplo las pruebas indirectas serológicas para la detección de antígenos. En este cuadro podemos observar los resultados en el análisis del líquido cefalorraquídeo en pacientes que presentan meningitis. Los valores que se muestran, por ejemplo, son de la presión de apertura en milímetros del agua que está presente en el líquido cefalorraquídeo, los valores en miligramos porcentuales de la glucosa, de las proteínas, incluso el recuento de los leucocitos en el líquido cefalorraquídeo y el tipo de célula prevalente en esta muestra. En una infección bacteriana producida por Neisseria meningitidis, por ejemplo, se pueden observar valores entre 200 a 400 de la presión de apertura, valores de glucosa menores a 40, de proteínas mayores a 100, recuento de leucocitos entre 100 a 5000 y los tipos de células que prevalecen en esta muestra biológica serían los neutrófilos, que más adelante vamos a ver cuál es la función que desempeñan en el desenvolvimiento de estas infecciones bacterianas. Neisseria meningitidis. Generalidades. Las características morfológicas y bioquímicas de Neisseria meningitidis. Este es un diplococo no móvil conocido como meningococo. Es gram negativo, es una bacteria aeróbica, presenta cápsula, gracias a la cual se la puede agrupar en 13 serogrupos diferentes. Además, en el análisis bioquímico, este microorganismo es oxidasa positivo y el medio de crecimiento principalmente es el agar chocolate o agar sangre. La cápsula del meningococo es un polisacárido de alto peso molecular, el cual está unido a la superficie bacteriana a través de un motivo de glucolípidos. Las diferentes cepas de Neisseria meningitidis pueden clasificarse en estos 13 serogrupos, de acuerdo a las diferencias estructurales en sus polisacáridos capsulares, como se pueden observar en esta tabla. De estos 13 serogrupos, 6 de ellos causan la mayoría de infecciones meningocócicas invasivas en todo el mundo. Se tratan de los serogrupos A, B, C, W135, X y Y. Se han desarrollado vacunas basadas en los polisacáridos que están disponibles principalmente en los serogrupos A, C, W y Y. Sin embargo, el homopolímero de ácido siálico ligado alfa 2,8 que pertenece
a la cápsula del serogrupo B carece del desarrollo de una vacuna, ya que este ácido oxálico es idéntico al producido en las células de los mamíferos. Y debido a esta imitación molecular de estos ácidos oxálicos en el hospedero, la cápsula del serogrupo B es poco inmunogénico y no es utilizado para el desarrollo de las vacunas. Mecanismos de transmisión. Durante el proceso infeccioso del sistema nervioso central, las bacterias pueden ingresar al sistema respiratorio superior, colonizar la nasofaringe y luego poder transportarse hasta los vasos sanguíneos, resultando en una bacteremia. Estas bacterias plasmáticas posteriormente pueden invadir el líquido cefalorraquídeo. También se pueden diseminar a las meninges y causar una respuesta inflamatoria intensa. Esta inflamación puede aumentar la presión de las arterias craneales. En sí, el aumento de la inflamación y la presión pueden comprimir el tejido cerebral, causando las complicaciones, las inflamaciones conocidas como meningitis e incluso meningoencefalitis. En esta figura vamos a observar el proceso de colonización de la nasofaringe y entrada del microorganismo al torrente sanguíneo y posteriormente la invasión por el líquido cefalorraquídeo. La Neisseria meningitidis tiene la capacidad de poder ingresar a la nasofaringe y adherirse firmemente a las células epiteliales. Para ello utiliza unas proteínas de su superficie conocidas como pili tipo 4 que se adhieren firmemente a receptores de las células epiteliales conocidas como CD46. Asimismo, este microorganismo puede expresar unas proteínas en la superficie conocidas como proteínas de opacidad, OPA y OPC, que se adhieren firmemente a las células epiteliales, principalmente a unos proteoglicanos de la superficie conocidos como heparansulfato. Una vez que estos microorganismos se adhieren firmemente a las células epiteliales, estos ingresan a las células epiteliales a través de una vacuola fagocítica o fagosoma. Posteriormente, los lisosomas se adhieren a este fagosoma, permitiendo la formación de un complejo fago-lisosoma, que finalmente promovería la destrucción del microorganismo. Sin embargo, este microorganismo presenta unas proteínas como factores de virulencia, principalmente proteasas, que escinden algunas proteínas de la membrana externa de los fagolisosomas y promueven la supervivencia del microorganismo. También pueden producir proteínas como el POR-B, que atraviesa la membrana externa de la célula epitelial e inhibe la maduración del fagolisosoma. Por lo tanto, también estaría involucrado en el proceso de supervivencia de Neisseria meningitidis. Una vez que atraviesa las células epiteliales, el microorganismo puede migrar al torrente sanguíneo, en donde liberan unas endotoxinas, que son unas cápsulas que contienen, por ejemplo, lipoligosacáridos, proteínas, fosfolípidos y polisacáridos capsulares, los cuales actúan principalmente estimulando la producción de citoquinas, inclusive activando la vía alternativa del complemento. De esta forma, este microorganismo podría activar el sistema inmunológico del hospedero, permitiendo el reclutamiento de otras células involucradas como neutrófilos, macrófagos, los cuales pueden ser utilizados para transportar estos microorganismos, ya que vemos que Neisseria meningitidis tiene la capacidad de sobrevivir dentro de las células, dentro de los fagolisosomas. Entonces, estas células de sistema inmune como neutrófilos, macrófagos servirían como vehículos para poder transportarse y de esta forma atravesar la barrera hematoencefálica, dirigirse hacia el espacio subaracnoideo, posiblemente a través del plexo coroideo, y esto se realizaría en los ventrículos laterales del encéfalo. Patogenicidad. La vía de infección, como hemos visto, este microorganismo puede ingresar
al hospedero a través de las vías respiratorias altas, adherirse al epitelio de la nasofaringe, multiplicarse y atravesar las células epiteliales para dirigirse hacia el torrente sanguíneo. Dentro de algunas de las proteínas de membrana, como ya habíamos visto, Neisseria meningitidis tiene principalmente proteínas de adhesión y penetración como las APP, las pili tipo 4, las OPC, que son las proteínas de opacidad, y también tiene unas proteínas homólogas presentes en otros microorganismos, presentes en la superficie de otros microorganismos para poder adherirse a las células de las membranas o de las mucosas del hospedero. En estas figuras podemos observar un modelo hipotetizado sobre el papel que cumplirían los neutrófilos en la diseminación y propagación de la Neisseria meningitidis. En primer lugar, vemos que Neisseria meningitidis tiene unos componentes estructurales como lipoproteínas, peptidoglicanos, lipoligosacáridos que se encuentran dentro de unas vesículas o pueden encontrarse libremente en la matriz extracelular. Estos componentes tienen la capacidad de reconocer unos receptores tipo TOL en el espacio extracelular o unos receptores tipo NOT en el espacio intracelular. La función de estos receptores es estimular las células dendríticas, que a su vez estimulan macrófagos y activan linfocitos T, los cuales a su vez pueden promover la producción de citocinas proinflamatorias, las cuales activan y reclutan células de sistema inmune como los neutrófilos. Estos tienen la capacidad a su vez de migrar a través de las células epiteliales, reconocer a los microorganismos, fagocitarlos y destruirlos. Sin embargo, como hemos visto, Neisseria meningitidis tiene unos factores de virulencia que les permiten sobrevivir en el espacio intracelular, que les permite sobrevivir dentro del fagolisosoma. Por otra parte, vemos que las perturbaciones en la continuidad del epitelio de la nasofaringe debido a la migración de los neutrófilos permite también la afluencia de suero y de nutrientes hacia el espacio extracelular, lo cual favorecería la multiplicación y diseminación de los microorganismos. También los microorganismos, una vez fagocitados dentro de los neutrófilos, estos pueden ser transmitidos hacia otras partes del organismo, pueden promover la propagación de la infección en otras zonas de la mucosa de la nasofaringe, incluso pueden promover la infección sistémica debido al acceso sistémico que tendrían estos neutrófilos. En esta otra figura podemos observar un mecanismo de supervivencia meningocócica en el torrente sanguíneo. Neisseria meningitidis, así como otros microorganismos, tienen la capacidad de expresar unas proteínas de unión al factor H que se encuentra presente en el endotelio. Esta capacidad de unirse al factor H es la que le permite sobrevivir, diseminarse y multiplicarse. En A, por ejemplo, podemos observar unas bacterias que carecen de esta proteína de unión al factor H y por lo tanto son fácilmente reconocidas por el complemento y destruidas. En B, por ejemplo, podemos ver que hay bacterias como Neisseria meningitidis que se unen al factor H, se recubren de este factor, se diseminan libremente en el torrente sanguíneo y se multiplican. Entonces, la presencia de esta proteína de unión al factor H permite la evasión a la respuesta inmune, principalmente por evasión a la vía del complemento. En esta otra figura podemos observar un mecanismo de interacción entre Neisseria meningitidis y las células endoteliales. En A podemos observar que Neisseria meningitidis utiliza también el pili tipo 4 para adherirse firmemente a la célula endotelial a través de sus receptores CD147 y beta-2-AR. En B podemos observar que una vez activo estos receptores, este complejo CD147 beta-2-AR, se promueve la polimerización de la actina. También se activan las metalproteinasas tipo 8, se promueve la reubicación de las caderinas de los sitios de unión de célula con célula hacia el sitio de la invasión bacteriana. También se promueve la producción de óxido nítrico y de especies reactivas de oxígeno. Y finalmente
se promueve la escisión o la destrucción de la ocludina. La ocludina es un componente proteínico muy importante en el proceso de unión de la célula a célula. Por lo tanto, entonces, luego de la adhesión de Neisseria meningitidis al endotelio, se promueve la formación de un canal a través del cual la bacteria puede ser movilizada y a partir de donde puede liberarse y puede invadir sistémicamente otros órganos del hospedero, como pueden ser la médula espinal, el líquido cefalorraquídeo, las meninges y el encéfalo. En C podemos observar en la membrana externa de Neisseria meningitidis una serie de proteínas que actúan como ligandos, y también tenemos en la célula endotelial una serie de proteínas que actúan como receptores, siendo las principales el pili tipo 4, que se une a los receptores CD147 beta 2-AR. En esta figura podemos observar los mecanismos de supervivencia microbiana y de evasión del sistema inmune. Básicamente es una comparación entre Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis. Como hemos visto, este microorganismo tiene la capacidad de expresar proteínas en su superficie, en la membrana externa, que actúan como factores de virulencia, básicamente uniéndose por un lado al factor H e impidiendo la activación de la vía alternativa al complemento. Y por otro lado también presenta proteínas que actúan directamente en la destrucción del componente C3 de la vía clásica del complemento. Asimismo, la cápsula de este microorganismo tiene la capacidad de producir una inhibición de la opsonización y inhibición de la lisis mediada por el complemento. De esta forma, Neisseria meningitidis puede adherirse firmemente al endotelio, puede promover la liberación de estos microorganismos por sí solos y la diseminación hacia estructuras, hacia componentes del organismo como el fluido cerebroespinal. En este cuadro podemos observar un resumen de los principales factores de virulencia. Dentro de estos tenemos a las cápsulas, tenemos al lípido oligosacárido, tenemos a las proteasas. En este otro cuadro podemos observar a las proteínas de opacidad, a las proteínas de unión y adhesión, a las porinas, todas las cuales desempeñan papeles importantes en la adhesión, en la invasión y en la evasión de la respuesta inmune. Clínica. Las manifestaciones clínicas son de 4 tipos. Tenemos el moderado, el cual básicamente es la meningitis que produce este microorganismo, el fulminante, que es una meningoencefalitis, el tipo mixto, que es una meningococcemia con una meningitis, y el tipo leve, que es una meningococcemia aguda. En estas manifestaciones clínicas existe un periodo de incubación que generalmente es de 2 a 3 días, con un rango de 1 a 10 días. Y el desarrollo de los signos clínicos mínimos hacia una, por ejemplo, sepsis fulminante va a depender principalmente de los factores de virulencia bacteriana, pero también va a depender de las respuestas inmunológicas del hospedero y de la constitución genética del hospedero. Dentro de los síntomas presentes en una meningitis y sobre todo pediátrica podemos observar de forma general malestar, irritabilidad, mialgias, dolor de cabeza. En un proceso gastrointestinal se puede observar anorexia, dificultades para deglutir, vómitos, diarreas, distensión abdominal. En un proceso dermatológico las principales manifestaciones son cianosis, petequias, púrpuras, una erupción no específica. Y en un proceso neurológico se puede observar principalmente rigidez de nuca, déficits auditivos, estatus mental alterado. Se puede observar el clásico nistagmus, que es la desorbitación de los ojos, los signos de Kernig's y signos de Brudzinski, que son los principales presentes en una meningitis ocasionada por este microorganismo. En una septicemia meningocócica fulminante podemos observar en A una equimosis, en B un ojo con hemorragia intraocular,
En C, trombosis y gangrena. Esta corresponde a los dedos de un niño que sobrevivió a una septicemia meningocócica. Y en D, las glándulas suprarrenales hemorrágicas. Epidemiología. En este mapa podemos observar la distribución mundial de los principales serogrupos meningocócicos y de los brotes del serogrupo B en diferentes regiones del mundo y en diferentes épocas. Asimismo podemos observar el cinturón de la meningococcemia, principalmente en África subsahariana, donde se encuentran principalmente distribuidos los serogrupos A, W135, C y X. Esto demuestra que Neisseria meningitidis no es solo un comensal bacteriano común del tracto respiratorio superior humano, sino también un patógeno humano importante y devastador en todo el mundo. Factores de riesgo. Para Neisseria meningitidis los principales factores de riesgo son personas fumadoras, el hacinamiento, personas con déficit del complemento, personas con tratamiento inhibidor del complemento, pacientes con asplenia y pacientes con infección por el VIH. Diagnóstico y tratamiento. Para el diagnóstico, la muestra biológica es el líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar. En la microscopía y tinción Gram se pueden observar estos diplococos Gram negativos. En las pruebas bioquímicas se pueden observar el metabolismo de la glucosa, maltosa y la sucrosa, y el cultivo preferentemente se hace en agar sangre. Para el tratamiento son indicados diferentes antibióticos como la penicilina G, ampicilina o amoxicilina, el cloranfenicol, el cefotaxim, el ceftriaxona, indicados en diferentes dosis, ya sean adultos o niños. La principal vía de administración es intravenosa, aunque también puede ser intramuscular, y la duración del tratamiento puede ser igual o mayor a 4 días. Dependiendo también puede ser de 1 a 2 días.